Bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar en torno a buscamos propósitos de lectura. ¿Preparados? Es importante iniciar este proceso comprendiendo qué significa leer, por qué es tan importante aprender a leer. Y es que debemos tener presente que el proceso de comprensión lectora precisamente permite esa interacción entre el lector y el texto. Este proceso, al darse de una manera adecuada, va a permitir que el lector interprete el mensaje, ya que pone en funcionamiento una serie de procesos, de capacidades para ese fin. Entonces, Solé nos invita justamente a vivir esta experiencia lectora, no solamente decodificando lo que dice el texto, sino también trayendo con nosotros nuestros saberes previos, nuestro propósito de lectura, las experiencias que hemos vivido y estar en permanente predicción e inferencia mientras vamos leyendo el texto. Entonces, aviso, la lectura perjudica seriamente la ignorancia. Podríamos mencionar una serie de beneficios. El día de hoy vamos a destacar solo algunos para que te des cuenta de cómo estás tú mismo contribuyendo con tu desarrollo. Al leer, estimulas tu creatividad, la producción de los textos. Además, expandes tu memoria humana, tu curiosidad intelectual, tu bagaje cultural. Al entrar en contacto con una obra, activas, afinas emociones, tu afectividad, porque empiezas a vivir la historia, lo que le sucede a los personajes. O de pronto, al asumir una postura ante una opinión o un artículo que vas leyendo, puede ser científico, ¿no?, de cualquier índole. Ya van ahí apareciendo tus emociones. Es importante también porque va a determinar el éxito o el fracaso a nivel académico. Y para aquellos que tenemos este reto de mejorar nuestro manejo de las reglas de ortografía y gramática, leer es una excelente opción. Además, te entretienes, te distraes y la constante lectura también te da la opción de tener ideas para poder entablar una conversación y fortalecer también así tu autoestima. ¿Por qué no leer entonces? Y cuando estamos leyendo, ¿cómo lo hacemos? Simplemente tomamos un libro o leemos un mensaje de WhatsApp o cualquier otro texto y lo leemos porque sí. Es muy importante tener en cuenta que para leer hay momentos. Estos momentos nos van a ayudar justamente a encontrar el sentido. Un primer momento es, ¿qué debo hacer antes de leer? Y aquí te recomiendo, primero, al tener la obra, activa tus conocimientos, tus experiencias previas. Estamos en un mundo rodeado de muchos eventos, tenemos ya sensaciones, ideas que van a aportar a nuestra lectura, a la comprensión de esta. Establece también tu propósito, ese para qué. ¿Para qué voy a leer? Pregúntate. Tienes que también acostumbrarte a predecir y formular hipótesis. Para ello, observa los indicios que trae el texto. Elige el texto que más te guste. Observa el título, la pasta, el contenido, las imágenes. ¿Qué trae el texto? Determina la estructura. Según también la estructura, te va a ayudar a mostrar más interés en torno a lo que estás observando. Y pregúntate,
¿Con qué intención habrá escrito este texto? ¿No? ¿Y por qué de pronto aparecen estas imágenes? ¿Qué quiere transmitir? De esta manera vas a generar ese interés y tendrás una motivación mayor para iniciar la lectura. ¿Qué hacer ya durante la lectura? ¡Hey! Conviértete en un lector activo. Es decir, tienes que ir construyendo, interpretando lo que el texto quiere transmitir. Para ello, ¿cómo lo puedes lograr? Formulando hipótesis, realizando predicciones sobre lo que va acaeciendo, va contándose o nos va comunicando el texto. También puedes aplicar una lectura en voz alta o en silencio. Cuidado, que si estás en una reunión, practicar la lectura en voz alta no va a ser muy atractivo para los demás posiblemente. Además, es importante que mientras vas leyendo, formules preguntas tú mismo. ¿Y para qué de pronto el texto menciona esto? ¿Por qué el personaje hizo esto? ¿Cuál es la intención del autor cuando menciona esto? Entonces, de esta manera también, con estas preguntas que tú vas formulando y con el mensaje del texto, con las ideas que se muestran en este, vas a ir aclarando posibles dudas que tengas. Relee cuando las ideas sean de pronto complejas. Y cuando alguna palabra sea desconocida para ti, revisa el contexto, la oración, el párrafo en el que aparece, para que puedas descubrir el significado de estas palabras. Más adelante, puedes ya recurrir a un diccionario. También te recomiendo pensar en voz alta. A ver, estoy leyendo esto y el autor me quiere comunicar esto. Y vas a ver que caes en la cuenta de la reflexión y de pronto tienes que volver a releer. Crea imágenes mentales para que te des cuenta de qué es lo que quiere transmitir la historia, desde los personajes, los hechos, ir imaginando los eventos si es una noticia. En fin, la idea es aplicar estrategias de lectura. Tú vas a encontrar la que mejor se acomode a tu modo de leer. ¿Qué hago después de la lectura? Bien, ya he leído el texto anticipado, he hecho predicciones, le he preguntado al texto, he ido interpretando. Muy bien, ahora sí, después de la lectura, tienes que contrastar las hipótesis, las predicciones que tú habías planteado en el inicio, en el antes de leer. También explícate a ti mismo, parafrasea lo que has comprendido. Revisa lo que está en el texto. Recuerda, elaborar organizadores te va a ayudar muchísimo. O de pronto hacer resúmenes. Es también muy importante desarrollar tu capacidad de lectura crítica y la creatividad, ya sea brindando una opinión, un comentario o creando de pronto un nuevo final a una historia. De la misma manera, puedes tú formular y responder preguntas. Y por último, es bueno también realizar actividades complementarias y de refuerzo. Puede ser participar en un foro, de pronto en un panel. Hay variedad de opciones para poder comprobar que estamos comprendiendo la lectura, los textos que son tan variados hoy en día. Ahora, ¿sabías que como lectores podemos tener diversos propósitos de lectura? Hay muchas razones para leer. Y ten en cuenta que al tener esto muy en claro, tú puedes viajar desde un sofá, si es un texto literario, ¿no? De la misma índole, convertirte en el héroe de la historia, aprender otros idiomas, experimentar todo tipo de emociones. Habría que descubrir cuál es tu propósito de lectura cuando vas a iniciar justamente esta actividad. Y entonces,
Cuando hablamos de propósito de lectura, es la pregunta, ¿y para qué voy a leer? Porque la profesora te lo pide, porque de repente te van a tomar un control de lectura o tienes que rendir la evaluación, o porque me envió el mensajito por WhatsApp mi amiga o mi amigo. ¿Cuál es la intención? Entonces, si tú tienes muy en claro tu propósito de lectura, estás conociendo ya el para qué, esa razón que te motiva a leer el texto. Y si tienes muy en claro ello, esto va a influir en la forma como tú captes el mensaje, cómo comprendas el texto, porque vas a estar más atento a elegir las estrategias de lectura más apropiadas para comprender el texto. Teniendo en cuenta que hay una variedad de textos, por tanto también hay una variedad de propósitos, así como también de situaciones en las que uno puede leer o abordar un texto. Uno puede leer un texto para buscar información, o de repente quiero entretenerme, divertirme, recrearme, reírme un rato. Tenemos ahí los chistes, las historias, las fábulas. También queremos especializarnos en un tema, pues vamos a buscar información que nos ayude de pronto para una exposición. O hemos comprado un nuevo artefacto, un nuevo celular y queremos saber cómo usarlo. Seguimos instrucciones. Tengo curiosidad por quién está ganando en las elecciones presidenciales. Empiezo a revisar ahí de pronto resultados de la OMPE. He leído este texto y tengo una evaluación. Voy a elaborar un resumen. Y he creado un nuevo final a la historia que estoy leyendo y antes de presentarlo, quiero mejorarlo. Por tanto, voy a leer para mejorar un texto que he creado. Como se dan cuenta, hay más posibilidades. Incluso al leer un texto, yo puedo plantear no solamente un propósito, sino más de uno. Por ejemplo, si tengo que leer un texto literario, ¿no? De repente un poema o un cuento que la profesora me ha pedido, pues ahí tengo un propósito. Voy a leer el texto para poder elaborar el producto que me han pedido a partir de este. Pero no solamente ello, sino es que es un texto literario. Entonces, quiero también entretenerme, descubrir qué sucede en esta historia, qué me va a transmitir el poema. O sea, puede haber más de un propósito. Entonces, frente a ello, si yo establezco con claridad mi propósito de lectura, también debo ser consciente del modo en que voy a leer. ¿Qué tipo de lectura voy a aplicar? Y para ello tenemos una variedad. Cuando queremos tener una idea de lo que el texto me transmite, dándole una ojeada, pues estoy haciendo yo una mirada previa. Si a esta mirada previa, a la ojeada que le doy solamente a la portada de repente, ¿no? Al índice, ya avanzo un poco más y empiezo a ver los párrafos, las oraciones que me parecen más relevantes, salto a otro párrafo, a otra oración. Estoy ya realizando una lectura panorámica porque quiero descubrir lo más importante. Además, avanzando ya a otro nivel, a un proceso más elevado, si empiezo a descomponer el texto, a subrayar las ideas de pronto más relevantes, descartando de estas ideas de detalle, pues estoy ya ante una lectura analítica. Y si aún más empiezo a ver cómo está compuesto el texto, cuál es su estructura, ¿no? ¿Cuál es el tema, los subtemas, las ideas más importantes? Ya estoy frente a una lectura sintética. Un desafío mayor es cuando yo empiezo a interpretar, a hacer juicios de valor en torno a las ideas expuestas en el texto, a la intención del autor. Empiezo a relacionar lo que he leído
con mis propias vivencias. ¿Y cómo puedo aplicarla, las ideas, lo rescatado del texto a mi vida? Estoy frente a una lectura crítica. Y un proceso mayor, más consciente, es el de la metalectura, a donde todos deberíamos llegar. Porque este proceso implica ser consciente de qué estrategias estoy empleando yo para comprender el texto, qué modo de lectura para poder hacer los reajustes necesarios y llegar a una comprensión total del texto. Entonces, si yo me doy cuenta y aplico todos estos procesos de la lectura de manera consciente, determinando mi propósito de lectura, también a partir de ello, cobrando autonomía en la decisión de qué forma voy a leer, qué estrategias voy a emplear, entonces me doy cuenta que estoy avanzando en la comprensión. Y vamos a comprobarlo. A continuación, se mencionan dos propósitos diferentes para leer la obra Yubitsa Sánchez, Fierita Maravillosa de Antonio Orjeda. Teniendo en cuenta cada propósito, explica cómo controlarías tu comprensión en cada situación, precisando el modo y las estrategias de lectura más adecuadas. Un ejemplito para que puedas tú ir con mucha convicción y seguridad a realizar el ejercicio. A ver, el ejemplo. El propósito. Yo leo para leer en voz alta frente a los compañeros. Entonces, el propósito es leer en voz alta frente a los compañeros. ¿Qué modo de lectura voy a aplicar? A ver, pensamos unos segundos. Y la respuesta entonces, tú la tienes. Claro, si yo voy a leer en voz alta, evidentemente tengo que hacer primero una lectura silenciosa previa a la lectura en voz alta. De esta manera me aseguro que he comprendido el texto y luego practico esta lectura oral. De esta manera, cuando yo voy practicando, aplico mis estrategias de lectura. Ya que voy a leer en voz alta, tengo que practicar el volumen de mi voz, la fluidez, la pronunciación, la entonación, es decir, todos los recursos necesarios para transmitir mejor el mensaje del texto. Ahora te toca a ti. Propósito. Tienes que leer un texto para hacer un resumen. También para dar una opinión argumentada. ¿Qué modo o modos de lectura tienes que aplicar y qué estrategias serían las más pertinentes para lograr este propósito? Yo sé que tú puedes. Vamos, continuemos practicando. Observa. Hay una serie de ejercicios en los que tienes tú que escribir el propósito de cada uno de los lectores. Caso 1. Leemos. Fernanda vive en el distrito de Lurín. Le gusta informarse de lo que sucede en el país. Al enterarse que se va a dar una segunda vuelta electoral para elegir al nuevo presidente, ha decidido leer las propuestas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral. Como te has dado cuenta, Fernanda es una persona muy interesada, está al tanto del contexto y sobre todo le gusta mantenerse informada sobre una situación tan vital como es la elección del nuevo presidente. Entonces, ¿cuál es el propósito de lectura de Fernanda? ¿Lo pensamos? Ya lo tienes. Entonces, podemos decir que Fernanda busca informarse para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales que pasaron a la segunda vuelta electoral. Si ella se informa y está en edad de votar, va a realizar un voto consciente, demostrando así una participación comprometida con su país. ¿Te has dado cuenta qué importante es tener un propósito de lectura? De esta manera desarrollas los demás ejercicios. Yo sé que tú puedes. Conecta las ideas que hemos venido explicando, practicando
Y antes de leer, recuerda, escribe. Ten presente tu propósito de lectura. Y aquí practícalo. Si has comprendido este proceso tan necesario y vital antes de leer, te pregunto, ¿cuál es tu propósito de lectura? Tienes este texto, es un tweet de la OMPE. Entonces, define tu propósito de lectura y luego escribe un comentario sobre tu experiencia al leer el texto propuesto luego de haber establecido tu propósito de lectura. ¿Ha sido lo mismo que no haber planteado un propósito? ¿Qué ha cambiado? Reflexiona y comenta. Ten presente que la lectura trae grandes beneficios en todo ámbito de la vida. Es importante que te conviertas en un lector activo. De esta manera vas a poder construir lo que el texto quiere transmitir. Y además existen una diversidad de estrategias de comprensión según el momento en que te encuentres en la lectura. Los lectores podemos tener diferentes propósitos de lectura, recuerda, ante un mismo texto. Si logras definir tu propósito de lectura, también vas a poder ya estar en un nivel mayor de motivación y de establecer qué estrategia o qué estrategias serán las más pertinentes para comprender el texto. Finalmente, cuando el lector determina su propósito de lectura, adquiere más autonomía en la elección de cómo abordar el texto y decidirá qué clase de lectura o modo de lectura va a realizar. ¿Qué estrategias serán las más apropiadas que van a llevarlo a la comprensión del texto?